cada vez que vuelvo a La Mancha o hablo de todo esto, es más para hablar de la gente que me rodeaba, de toda mi familia, de todas las mujeres, porque los hombres estaban en el campo trabajando, o como en el caso de La flor de mi secreto, en busca de sosiego, ese sosiego que te da las raíces y la compañía de tu madre, y también en busca de los lugares donde yo vi que por primera vez se manifestaba la vida ante mis ojos y también se manifestaba la ficción unida a la propia vida. Lugares como eran los patios, donde mi madre hablaba con las vecinas, o los ríos donde íbamos a bañarnos. En Volver, mi última película, y yo creo que la más manchega, el personaje de Penélope Cruz, la protagonista, tiene que encontrar un lugar para enterrar a su marido que ha muerto en extrañas circunstancias. Y decide por fin enterrarlo junto al río donde ellos se conocieron y jugaron de adolescentes. Para mí, el río por excelencia es la metáfora de la vida y del paso del tiempo. Para los españoles de los años 50, el cine era la mejor y la única puerta por la que huíamos de la realidad. Una realidad muy dura que no nos gustaba a nadie y que a la mayoría no nos identificábamos con ella. Yo el cine lo descubrí antes de ver ninguna película, lo descubrí a través de unos cromos que aparecían en unas tabletas de chocolate y que yo coleccionaba religiosamente. En esa época se comía mucho chocolate, entonces no era una dificultad rellenar el álbum. Hay una canción de Chabela Vargas, la maravillosa cantante mexicana, que dice: antes de conocerte te adiviné. Y yo creo que eso es lo que a mí me ocurrió con el cine. Antes de ver mi primera película, yo ya había adivinado a través de esos cromos impresos en colores primarios, muy brillantes, donde aparecían todas las estrellas de Hollywood. Yo ya había adivinado que detrás de aquello se escondía un mundo paralelo al real, al que a mí no me interesaba en absoluto, y que por alguna razón yo me identificaba más con ese misterioso mundo. Actualmente, según han ido cambiando mis historias, también han ido cambiando la intensidad o el tipo de colores que he ido manejando. Y bueno, según mis historias han hecho más íntimas, más de interiores, he ido haciendo cada vez menos comedia y acercándome más al drama, pues también los colores han ido ensombreciéndose. Pero en cualquier caso, incluso en mi película más oscura, siempre habrá en algún lugar donde brille un color vibrante. No sé si el rojo es el hilo conductor de todas mis películas, pero lo que sí es cierto es que aparece en todas ellas. En el momento en que escojo la paleta de colores que voy a utilizar en cada película, siempre está el rojo, siempre el rojo interviene en todas ellas. Entonces debe ser por alguna razón. Y se ha convertido en una especie de mi seña de identidad. Pero yo no sé muy bien por qué lo elijo. Cuando elijo los colores lo hago por intuición y esa intuición me hace que siempre coincida con este color. Depende de la cultura. El rojo significa cosas muy distintas y todas muy intensas. Pues representa la muerte, representa el deseo, representa el fuego, representa la libertad, representa cosas todas verdaderamente definitivas. Para mí, cuando aparece el color rojo, no importa la superficie sobre la que aparezca, ya sea sobre los muebles, sobre los vestidos, sobre los labios, sobre el agua, sobre el cielo, sobre el suelo, intensifica y es como un momento de explosión y le añade algo más a la escena y al soporte que lleva el color. Cuando mi madre me concibió, ella vestía de negro, estaba de luto. Y
La verdad es que la pobre tuvo que vestir de negro desde los 3 años hasta más de los 30 años. A los 3 años se le murió su padre y a partir de entonces empezaron a encadenarse distintas muertes de tíos, tías, primos, abuelas y hasta que realmente tuvo 30 y tantos años. Entonces yo creo que el hecho de que yo utilice colores tan vibrantes, colores a veces tan exagerados, es una reacción de mi madre frente a la condena que tuvo que someterse la pobre de estar tantos años vestida de negro. Yo creo que su venganza y su reacción fue gestar dentro de ella un ser que iba a utilizar los colores más vibrantes y que además iba a vivir de ello. Es la única explicación que se me ocurre, porque la paleta que yo utilizo de colores no corresponde en absoluto a la cultura donde nací. En La Mancha los colores que dominan son el blanco radiante de las paredes encaladas, los zócalos grises, todos sus matices de grises, y lo más donde el color parpadea un poco más son los olivos, que son de una especie de verde grisáceo, y hay algunos terrenos, algunos trozos de tierra con matices rojizos. Pero mi intuición para el color es más bien caribeña, antes de que conociera el Caribe. Yo creo que mi intuición para el color se podría resumir en una mezcla de Caribe, pop y Edward Hopper. Mi cine nace hace 30 años en plena explosión de la democracia y yo creo que es una de las demostraciones de que esta democracia era real. Porque las películas que rodé en los años 80 difícilmente las hubiera podido rodar en otro lugar, creo yo, que no fuera España. Tuve la suerte, la maravillosa suerte de ser joven en el año del 77 al 83. Para muchos como yo no había pasado, solo había futuro, o bueno, mejor todavía, solo había presente. En ese momento todo el país había perdido el miedo y yo creo que en Madrid se notaba más especialmente. Y la noche y la calle eran nuestra principal universidad, me refiero a las personas jóvenes en ese momento. La noche y la calle fue donde yo me formé, donde yo aprendí todo, donde yo lo viví todo lo que contaba en ese momento y todo lo que escribía. Y me siento muy afortunado con haber coincidido con esa época de Madrid. Lo que más me interesaba como narrador era exactamente Madrid y lo que estaba ocurriendo en ese momento, aunque no tuviera ninguna perspectiva de ello. Entonces Madrid se pasea por mis películas como un personaje importante, del mismo modo en que mis personajes se pasean por sus calles, se emborrachan en sus bares, se drogan en sus cuartos de baño, se pelean por las calles, barren las escaleras de los edificios o se suicidan desde el acueducto de Segovia, desde la calle Segovia. Pero después, poco a poco, con el tiempo, con el paso de los años, mi cine y yo mismo hemos ido cambiando y me he ido replegando más hacia los interiores. Mis historias ocurren más en interiores más que en exteriores. Digamos que yo antes miraba más por la ventana y ahora miro más en el espejo. Entonces, con los años he acabado hundiéndome en mí mismo y convirtiéndome a mí mismo en inspiración, referencia y tema, casi el principal tema de mis últimos argumentos. Ha sido un viaje de interior muy interesante, pero que me gustaría darlo por terminado por ahora y volver otra vez a lanzarme al vacío de las calles. Hace muchos años que me hago autorretratos y os juro que no es por narcisismo. Me gusta ver el paso del tiempo
y me gusta verlo, me gusta apreciarlo en mi propio rostro, aunque eso signifique ver mi propio deterioro. Respecto a la imagen que dan los medios de mi persona, yo al menos no me siento identificado con ella. Yo creo que no corresponde conmigo y me siento muy ajeno. Pero tampoco lo digo como víctima de los medios de información. Yo creo que esto ocurre siempre, que con todas las personas populares. Yo estoy acostumbrado a que cuando conozco a alguien popular, en efecto no coincide para nada con la imagen que yo había recibido viéndole en revistas y oyéndole a la gente hablar de esa persona. O sea que no lo hago como una víctima, sino que en los medios de comunicación y en la multiplicación además de los comentarios, de las imágenes, hay siempre una enorme distorsión, tanto para bien como para mal, y que eso es inevitable. No me gusta particularmente haberme convertido en un personaje público. Naturalmente adoro el éxito porque eso me permite seguir trabajando en lo que quiero, pero la popularidad es otra cosa, que no tiene nada que ver con el trabajo. Y yo creo, a mí en mi caso, que no tenía vocación de popular, la popularidad me aísla, además de que me separa tremendamente de la realidad. Yo creo que antes la vida para mí era más divertida y que yo mismo era más divertido. Hay una cosa que desaparece y es la espontaneidad, tanto en los demás como incluso en mí mismo. Y lo mismo que decía que añoraba los ríos de mi pueblo, añoro absolutamente el anonimato. Hay una gran pérdida en todo este artificio que te rodea. Hay una gran pérdida y es la pérdida de la realidad. Eso para una persona es importantísimo, pero para un artista es doblemente importante. Yo, si me quiero enterar de las cosas, tengo que investigarlas como si fuera un detective, porque la realidad a tu alrededor se vuelve un poco artificial, incluso en las personas que están más cerca de ti. Pero todo esto no quiero que dé la impresión de que me quejo por estar aquí, en absoluto. Es simplemente un comentario. Yo creo que la vida me ha dado mucho más de lo que yo había soñado. Las escenas más complicadas son las escenas eróticas o las escenas de acción, pero vamos, yo no hago cine de acción. Pero en mis películas los personajes follan porque, bueno, son personas reales, son personajes reales y esto es una cosa que ocurre con mucha frecuencia entre las personas. Entonces, y que además es muy importante y forma parte muy importante de las tramas. Entonces necesito actores que se sientan muy libres. Yo afortunadamente he tenido la suerte de encontrarme con un montón de actores que no me han puesto nunca ningún problema y yo he podido rodar con toda libertad. Porque rodar con toda libertad no significa que vayas a poner la cámara mostrando los órganos genitales de los actores, sino de que ellos realmente se sientan cómodos físicamente el uno con el otro. Y porque hay veces que, por ejemplo, una de las escenas que más polémica y que más escándalo causó de mi filmografía, me refiero a la escena de amor de Átame entre Antonio Banderas y Victoria Abril, estaba toda rodada en primeros planos. Pero yo necesitaba que ellos estuvieran desnudos y se sintieran absolutamente libres, como si realmente estuviéramos haciendo, como si estuviéramos poniendo la cámara y el foco en en el resto del cuerpo. Y sin embargo, toda la escena la sigue la cámara en primerísimos planos, cosa que en Hollywood no debieron darse cuenta porque querían calificarla como X. Yo no sé si tengo algún tabú, yo creo que no tengo ningún tabú a la hora de rodar, excepto todo lo relacionado con la infancia. Nunca pondría a un actor niño en una situación comprometida. Nunca le haría interpretar una escena que pudiera crearle no ya incómodo en el momento, sino cualquier fantasma para el futuro.
enorme responsabilidad para mí. Entonces, en La mala educación hay dos escenas de acoso. Entonces, por ejemplo, en la escena del río, yo tenía que mostrar que aquel cura deseaba al niño y que le agrede. Entonces toda la escena la di por una parte en los ojos de el que hacía de sacerdote, Daniel Jiménez Cacho, que miraba con ojos de deseo y de vergüenza al niño, y cuando rodamos propiamente el acoso, yo puse la cámara exactamente detrás del arbusto donde todo esto ocurría. No veíamos nada excepto un arbusto. El espectador entendía lo que estaba ocurriendo, pero yo no podía mostrarlo directamente en imágenes porque en la imagen había un niño. Tengo escrita una historia donde un director de cine se queda ciego y por lo tanto debe fiarse de las voces de los actores para seguir rodando la película que están rodando. Yo muchas veces hago exactamente lo mismo. Para mí, escuchar la toma, escuchar exclusivamente el sonido, me da idea de cómo ha sido la toma. Y hay muchas veces que decido que la toma es buena solamente porque la voz de los actores es la apropiada. Porque si la voz te convence, significa que el resto del cuerpo también es convincente. En La flor de mi secreto hay un momento de desesperación en que Marisa Paredes, después de que la ha abandonado el marido, ingiere una sobredosis de barbitúricos para suicidarse. Entonces, una vez que está en la cama, muy cerca del límite que separa la vida de la muerte, oye a lo lejos, en la sala de estar, la voz de un mensaje que le están dejando en el contestador automático. Es su madre que le dice que acaba de reñir con su hermana, que le dice que por favor que la llame, y bueno, la típica llamada de una madre mayor y quejumbrosa, y que como si fuera un olor se traslada desde la sala de estar, atraviesa un corredor y llega hasta la habitación y hasta el oído de la agonizante Marisa Paredes. Amanda Gris se llama el personaje. Entonces, esta voz la hace reaccionar. Amanda se tira, se arroja de la cama, repta por el suelo hasta llegar al cuarto de baño, se mete en la bañera, tiene fuerza suficiente para darle al grifo y sobrevive. El mensaje de la madre grabado en el contestador le ha salvado la vida, le ha dado la vida por segunda vez. Yo de adolescente oí un disco de Chabela y me impactó enormemente. Tenía la impresión de que esa voz tan desgarrada decía cosas que solo me interesaban a mí y que solo me las decía a mí. Chabela solía actuar en Madrid, en el Florida Park y en otros lugares, entonces la busqué durante años en sus escenarios habituales. Después me enteré que había abandonado la canción para dedicarse a beber, y parece que era cierto. Esta larga travesía, macerada en alcohol, duró unos 30 años. A principios de los años 90 alguien me contactó para decirme que Chabela había vuelto a la vida y a la canción y a la sobriedad. Bueno, es un decir, porque ella nunca ha sido una persona sobria. Y que si quería presentarla en su primer concierto en Madrid después de tantísimo tiempo. Entonces lo hice encantado. Y desde entonces me convertí, digamos, en el presentador oficial de Chabela. Con Chabela ocurre algo que ella misma dice en una de sus canciones. Antes de conocernos, mutuamente ya nos habíamos adivinado. La voz de Chabela es una voz macerada por múltiples fracasos. Yo creo que nadie, como ella o Billie Holiday o Judy Garland o Edith Piaf, ha cantado de un modo tan preciso y tan enorme
acerca del abandono, de la ausencia, que es uno de mis grandes temas. En mis películas hay muchas mujeres nerviosas o al borde de un ataque de nervios. Con esto no quiero decir que las mujeres sean más histéricas que los hombres, sino más espontáneas. Los nervios femeninos, en mis películas al menos, son una manifestación de energía, de vitalidad, de capacidad para sobrevivir, de falta de sentido del pudor y de ir directamente a los problemas. Los hombres tenemos una reacción más pudorosa, más aburrida y más lineal, con lo cual para mí se convierten en sujetos dramáticamente menos interesantes. Me interesa el disfraz cuando corresponde con aquello que esconde. Es decir, me interesa cuando uno se disfraza de sí mismo o cuando uno se disfraza de lo que uno ha soñado de sí mismo. Y no me interesa tanto la máscara. No me gustan, por ejemplo, los carnavales. Entiendo que la máscara está en el inicio del teatro y que es muy importante también para la ficción, porque la máscara esconde, siempre esconde algo, y los argumentos normalmente, en general, tratan de buscar una verdad, cualquier tipo de verdad, la revelación de un secreto, para lo cual una máscara es un elemento que dinamiza la acción y dinamiza la trama. En el travesti no hay disfraz ni máscara. Al contrario, a través del artificio femenino o masculino, depende de los casos, el travesti no solo no se oculta, sino que se muestra. Muestra lo más íntimo de sí mismo. Muestra su identidad o su ilusión, que a veces es lo mismo. En mis películas han aparecido con frecuencia travestis y transexuales. Yo creo que porque también los ha habido en mi vida. Pero dramáticamente son personajes muy interesantes porque obligan a que el resto de los personajes reaccionen. Entonces dinamizan la acción, actúan como revulsivo en la trama y esto siempre es muy interesante. Me gusta la idea del collage. En todos los sentidos, no solo en el pictórico. En mis películas aparecen en las paredes multitud de collages, casi todos ellos firmados por el artista Diz Berlin. Del collage me gusta la idea de que en una misma superficie convivan elementos que pertenecen a mundos muy opuestos, muy distintos, pero que todos juntos acaban componiendo un universo único. Para una persona como yo, de gustos tan eclécticos, y que no respeto la regla de los géneros, sino que los mezclo todos, como en la vida. El collage sería la forma ideal para mí, pero sin embargo reconozco que no he conseguido llevarlo a cabo tal cual, o por lo menos de modo satisfactorio en mis películas. Tengo pocos fetiches, pero uno de ellos es la máquina de escribir. A los 10 años aprendí dactilografía, o sea, sé escribir con los 10 dedos de mis manos, y yo creo que desde entonces no he dejado de escribir. Ahora en ordenador, pero bueno, es lo mismo. Sin embargo, nunca he llevado un diario. Lo he intentado varias veces, pero no he conseguido escribirlo. No sé, me aburro como tema. Excepto que en ese caso sí que lo conseguí escribir, excepto algunos viajes frenéticos que hice a Estados Unidos. Todos esos están escritos en diarios que aparecieron después en El País. Y yo creo que lo hacía porque eso me servía para distanciarme de las circunstancias y del éxito. Y también me permitía ironizar sobre las mismas circunstancias, sobre el éxito y sobre mí mismo.
tengo la suerte de que el productor de mis últimas 12 películas sea mi hermano Agustín Almodóvar. Yo a Agustín es mi hermano menor, aunque oficialmente yo digo siempre que soy más joven que él, pero en ese caso miento. Lo recuerdo desde muy pequeño, acompañándome al cine, él con muy pocos años y yo también con unos poquitos más, y recuerdo siempre a Agustín mirándome. Le recuerdo que iba al colegio para oírme cantar y yo creo que mi hermano Agustín han sido los ojos que me han acompañado a lo largo de toda mi vida y por lo tanto se han convertido en la memoria de mí mismo, de todo lo que he hecho. Él se acuerda de muchas más cosas de las que yo me recuerdo y sobre todo las ha visto desde otro punto, que me interesa mucho. Para mí el sentimiento de la fraternidad dramáticamente es un sentimiento que yo he desarrollado en varias películas, La ley del deseo, La mala educación, y es un sentimiento que me inspira mucho y que me gusta mucho, porque participa de dos grandes sentimientos monumentales como son la amistad y el amor, y participa de los dos sin tener ninguno de los inconvenientes de esos dos sentimientos. Para mí, en muchos casos, Agustín, mi hermano, ha sido también mi familia. Y yo creo que hay un elemento que lo diferencia de cualquier otra relación, de cualquier otra persona, y es que por Agustín yo sería capaz de hacer cualquier cosa sin pensarlo. Y creo que no podría decir eso de ninguna otra persona.